En el marco de la Feria Nacional del Libro de Zacatecas 2023, organizada por el Gobierno del Estado, a través del Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, como parte de las actividades del Coloquio Nacional Villa y Villismo, se llevaron a cabo las 3 primeras mesas de análisis y discusión entre mitos y realidades en torno a la figura de Francisco Villa. Dentro de las actividades conmemorativas del centenario de la muerte de Villa, que se realiza en el país, Zacatecas acogió este coloquio nacional que dio inicio el pasado martes 22 de agosto con la ponencia El primer Francisco Villa, Génesis del mito, presentada por David Pineda Almeida, quien exploró tanto la realidad como los mitos que continúan girando en torno a este personaje a pesar de su fallecimiento. La presentación se centró en los mitos y las realidades de Francisco Villa, en la comprensión de los orígenes y las influencias que llevaron a la formación de este personaje enigmático. A través de una mirada crítica y bien fundamentada, Pineda Almeida desmitificó en su ponencia algunos aspectos y al mismo tiempo destacó los más auténticos de la vida y legado de Villa. En este mismo marco se desarrolló la ponencia El Doroteo histórico y el Pancho de la leyenda, la construcción de una figura mítica, impartida por Gustavo Vázquez Lozano, quien desentrañó las capas del mito y realidad que rodean a este icónico personaje histórico. Gustavo Vázquez Lozano llevó a la audiencia a un viaje a través de las narrativas y las leyendas que han influido en la creación de la figura mítica de Villa. En su participación exploró la dualidad entre el Doroteo histórico, la persona real detrás de la leyenda, y el Pancho de la leyenda, el personaje heroico y carismático que ha perdurado en la memoria colectiva. Miguel Ángel Paz, Marco Antonio Acosta Ruiz y Adolfo Trejo Luna presentaron la ponencia El Museo Toma de Zacatecas, representaciones e imaginarios sobre la figura del héroe caudillo, en la que los estudiosos abordaron una parte fundamental de la historia y la cultura de México. El Museo Toma de Zacatecas, espacio que juega un papel crucial en la preservación y representación de la historia de la Toma de Zacatecas, un evento histórico de gran relevancia durante la Revolución Mexicana. La segunda mesa de análisis de ese primer día de actividades estuvo a cargo de la historiadora Xóchitl Maréndez Esquivel, quien hondó sobre Villa y la División del Norte bajo la pluma del reportero Reginald Kant en el seminario francés Illustration, julio 1914, donde examinó la imagen presentada en un artículo francés en relación con la figura de Villa y la División del Norte durante el ataque a Zacatecas en 1914. Marantes Esquivel brindó una visión intrigante del contexto histórico y del viaje de Villa hasta su destino durante el ataque a Zacatecas. El enfoque se centró en la presentación de Villa y su ejército en el seminario francés Illustration, cuyo artículo de julio de 1914 ofrece una perspectiva única de la figura del Centauro del Norte para los lectores europeos. La ponencia, titulada Las partes de guerra de la batalla de Zacatecas, junio de 1914, un balance investigativo, estuvo a cargo del investigador Limonar Soto Salazar, en la que ofreció una perspectiva detallada y enriquecedora de la batalla, basándose en el análisis exhaustivo de las partes de guerra. En el enfoque investigativo de Soto Salazar, destaca la importancia de comprender el contexto, las estrategias y los eventos que llevaron a esta batalla trascendental, así como su impacto en la historia de México y en el legado de Francisco Villa. En la tercera mesa de este primer día de actividades del coloquio tuvo la participación Francisco Villa y la División del Norte hacia una arqueología del conflicto, que reunió a 4 especialistas en historia y arqueología: Angélica Medrano Enríquez, Francisco Montoya Mar, Mavi Medrano Enríquez y Alonso Pérez Juárez. Los expertos compartieron su conocimiento y perspectivas sobre Francisco Villa y su legendaria División del Norte, participación en la que analizaron los conflictos y desafíos desde una perspectiva novedosa, la arqueología histórica. Durante la charla, se exploraron los eventos y las circunstancias que rodearon a Villa y a su ejército durante un periodo crucial en la historia de México.
Análisis a los servicios de sanidad de las tropas villistas 1913 a 1915 fue la ponencia impartida por el especialista Carlos Agustín Rodríguez Paz, en la que exploró un aspecto fundamental de la historia de la Revolución Mexicana y de la División del Norte, liderada por Francisco Villa, los servicios de sanidad entre las tropas villistas durante los años 1913 a 1915. Carlos Agustín Rodríguez Paz presentó un análisis detallado de cómo se brindó atención médica y sanitaria a las fuerzas revolucionarias, y en la que destacó los desafíos, las innovaciones y las condiciones de la época. Las actividades académicas cerraron con la ponencia titulada La actividad política de Francisco Villa en Guadalupe, Zacatecas, durante la Convención de Aguascalientes, un análisis de su centro de operaciones, impartida por los investigadores Fernando Villegas y Daniel de Santiago. Ambos presentaron una investigación detallada que arroja a la luz sobre cómo Villa desarrolló su centro de operaciones políticas en Guadalupe. El análisis se adentró en la dinámica política, los actores involucrados y las estrategias utilizadas por Villa en un momento clave de la historia.